Hola, hoy voy a hacer el vídeo sobre la voz crítica interna, el crítico interno, el juez interno, depende cómo lo llaméis. Son esos pensamientos que muchos tenemos, yo diría que la mayoría, en los que estamos criticando lo que hemos hecho. Tenía que haberlo dicho mejor, tenía que haberlo hecho de esta manera, ¿por qué no me puse lo otro? ¿Por qué tomé esta decisión cuando tenía 20 años? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Mucha gente tiene este run interno en el que estamos criticando lo que hemos hecho. ¿Ok? Entonces, la voz crítica, si hay una voz crítica, también hay una voz criticada. Entonces, lo que nos está diciendo este tipo de pensamientos es que estamos desdoblados en dos. Hay una parte de nosotros que critica y otra parte de nosotros que es criticada, ¿vale? Esto lo que nos está indicando es que hemos pasado o hemos sufrido un trauma. Igual que cuando tú te rompes un hueso y vas al hospital, te mandan a traumatología. Que haya dos voces separadas, una que critica y otra que es criticada, te está diciendo que ahí ha habido una ruptura de tu respuesta espontánea al mundo, ¿vale? Porque cuando nacemos respondemos de una manera unificada al mundo, no hay dos voces, una criticando y la otra diciendo ¡oh! Que es muy sufrido, porque claro, es que tú eres el que da las patadas, pero también es el que recibe las patadas, ¿vale? Entonces, lo primero es entender que si esa voz está ahí es porque en algún momento de tu vida pasó algo que te sobrepasó emocionalmente. No tiene por qué ser nada muy extremo ni muy terrible, ¿vale? Simplemente hay que entender que desde los 0 a los 7 años nuestra capacidad cognitiva de entender cómo funciona el mundo no es suficiente para analizar muchas de las situaciones cotidianas de las familias. Y entonces nuestro cuerpo reacciona de manera exagerada a situaciones imperfectas. Por ejemplo, que la madre trabaje, que es una cosa normal en nuestra sociedad, para el bebé le sobrepasa emocionalmente todos los días que la madre se va a trabajar, ¿vale? Entonces ese bebé no sufre, con lo cual no os pongáis a haceros neuras de lo mala madres que soy, porque no es así, ¿vale? Lo que pasa en ese momento es que el nervio vago orquesta una respuesta de shock, porque como no puede pelear contra la ausencia de la madre y tampoco puede huir de la ausencia de la madre, lo que hace es prepararse para una muerte piadosa. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue siendo muy animal, ¿vale? Somos muy animales de los 0 a los 7 años y somos animales mamíferos. Entonces, si la madre no está, o está debilitada o está muy estresada, y lo mismo el padre, que son los líderes de la manada que conformamos, si los líderes de la manada están mal, aquí vamos a morir todos. Lo cual no es verdad, pero es que el inconsciente, y sobre todo a ese nivel de supervivencia, no piensa en tonos de gris, piensa en blanco y negro, ¿vale? Entonces cuando detecta, oh Dios mío, mamá no está, detona. Nuestro cuerpo detona las emociones extremas de, oh Dios mío, qué drama, mi madre ha muerto, qué horror, vamos a morir todos, a quién hay que matar para que no muera nadie, mucha rabia, mucho miedo, Dios mío, qué horror. O sea, son emociones muy intensas, pero al mismo tiempo lo que hace el nervio vago es anestesiarlas, porque nos está preparando para una muerte piadosa, que no vamos a morir. Pero de nuevo, no tenemos la capacidad cognitiva para entender lo que está pasando y nuestro cuerpo está programado para exagerar en la respuesta, porque esa es la manera en la que sobrevives en el entorno natural, ¿vale? Entonces, si hay algo que parece un tigre, no hay un gran debate interno sobre si es un tigre de verdad o no. Directamente se detona la respuesta por si acaso es un tigre. Y eso es lo que nos ha hecho sobrevivir durante millones de años. Como especie nos ha desarrollado, ¿vale? De manera que si tiene pinta de que mamá o papá están muertos porque no están, no se detiene a debatir cuánta información tiene, cuántos datos tiene y cuántos KPIs. Directamente detona una respuesta de vida o muerte, que es, oh Dios mío, qué drama, qué emociones más horribles, pero al mismo tiempo vamos a anestesiar esas emociones para que el niño no sufra. De manera que ninguno recordamos este tipo de momentos. Todos pensamos que hemos tenido una infancia maravillosa, nuestros padres son maravillosos, es verdad, pero también es cierto que hubo muchas situaciones que no recordamos porque están anestesiadas, en las que estuvimos más estresados y emocionalmente sobrepasados. Y ahí es donde aparecen esas dos voces. En el momento en el que el nervio vago congela la respuesta, es el momento en el que nos partimos en dos. Y aparece la voz criticada,
que es la víctima, la que se abandona a la muerte. Bueno, pues si los papás están muertos, pues adiós, me despido de la vida, ¿vale? Oh, Dios mío, qué pena. Y la voz criticadora o criticona, que es la superviviente, que dice yo voy a luchar como sea para salir de aquí, para poder sobrevivir, ¿vale? Ahí es donde se produce esa división. ¿Qué nos dice esto y por qué es importante? Porque la madurez mental de esas voces dentro de ti ahora que tienes 30, 40, 50 años es la madurez mental que tenías cuando esas voces aparecieron. Entonces, es como si un niño de 3 años hubiese secuestrado tu cerebro y te engaña porque usa tus palabras, usa tus razonamientos y entonces parece que tiene muchísima razón, pero en realidad no tiene ni idea de lo que está diciendo y es todo mentira. Entonces no te puedes creer nada de lo que dice esa voz criticona porque es completamente exagerada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder resolver esto poco a poco? Hay un ejercicio que yo recomiendo mucho, que es asignarles personajes de cómic o de serie o de los dibujos animados a estas dos voces. Dos personajes que a ti te parezca que te resuena que son así. Por ejemplo, yo a veces digo, mira, la señorita Rottenmeier, que era la institutriz que criticaba mucho a Heidi en unos dibujos animados que vimos los de mi edad. A lo mejor tú no sabes de qué estoy hablando, pero bueno, Heidi y la señorita Rottenmeier son dos ejemplos. Entonces, el asignarle un personaje, ponerle cara y ponerle voz, hace que te sea más fácil no creerte lo que te está diciendo. Te es más fácil identificar, anda, mira, este pensamiento, este es Rottenmeier que está hablando y Rottenmeier se lo está inventando, entonces no me lo tengo que creer, ¿vale? Hace más fácil desidentificarte de la criticona, porque el problema que tenemos es que estamos identificados con la voz que critica, nos creemos todo lo que dice y miramos mal a la criticada, que también somos nosotros. Entonces, el asignar los personajes te ayuda a tomar distancia. Y entonces, la idea es que tú eres el adulto y estas dos voces, Heidi y Rottenmeier, o los personajes que tú pongas, son niños pequeños que secuestran tu mente cuando se alteran. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tranquilizarlos. Cuando aparecen esos pensamientos, sabes que se ha alterado o Heidi o Rottenmeier o las dos. Y lo que quieres hacer es volver a calmarlas. Y acordaros de lo que digo siempre, la herramienta no es la mente, la herramienta es el cuerpo. Para gestionar las emociones de Heidi y de Rottenmeier tenemos que usar el cuerpo. ¿Cómo lo usamos? En el momento en el que aparecen esos pensamientos malos, yo te invito a que respires varias veces, escaneando el cuerpo cada vez que respiras para ver qué sensaciones notas. Y cuando encuentres una parte del cuerpo que esté incómoda, la que sea, y puede ser distinta cada vez que lo hagas, ¿vale? Ahora es la cadera derecha, ahora es el cuello, lo que sea. Cuando encuentres una parte de incomodidad, podemos asumir que esa voz y esas emociones se están expresando a través de ese punto de incomodidad. Con lo cual ahí es donde las vamos a trabajar. Entonces ahora imaginas que cada vez que respiras, te puedes llevar esa respiración a ese punto para calmarlo, ¿vale? Si es la cadera derecha, por ejemplo, ahora cada vez que yo respire grande y suave, acordaros de hacer respiraciones lentas, y grandes es usar más músculos de los que uso habitualmente para que sea como más espaciosa, y suave, ahora me vienen todos los ruidos, y suave, me voy a meter en casa, suave para que sea más como un suspiro que como un ejercicio coreografiado, como una respiración de deportista, no. Entonces, imagino que al respirar puedo llevar esa respiración a la zona que está incómoda y la relajo. Entonces eso lo hago durante un ratito, 3 o 4 respiraciones o el ratito que pueda aguantar. Si yo consigo relajar esa zona del cuerpo, voy a notar que la voz criticona se está empezando a relajar, por lo menos habla menos rápido o le importan menos las cosas, es como que se ha quedado un poco groggy, ¿vale? Según yo voy entrenando eso, lo que va a ocurrir es que voy a entender cuáles son las emociones de esas dos voces y voy a empezar a recordar de qué va el incidente original, que a lo mejor es un día o a lo mejor es toda una fase, es todo un año de mi infancia en el que, pues no sé, mamá trabajaba muchas más horas de lo normal porque estaba en un proyecto estratégico clave que necesitaba hacer para su carrera, ¿vale? O sea, ese es el tema de la infancia, que hay buenos motivos para que los padres no sean perfectos en ese momento y no es de vida o muerte, simplemente nos genera unas emociones muy extremas porque estamos en un cuerpo de niño pequeño, de bebé, que reacciona de manera exagerada, ¿vale?
Y la clave para resolverlo es ir poco a poco gestionando, moderando esos estados de alteración, de manera que las dos voces se van integrando dentro de mí, que soy el adulto. Es como que yo soy el papá o la mamá de las dos voces, de Heidi Rottenmeier, que tienen 3 años o 5 años, y las voy poco a poco relajando cada vez que aparecen, de manera que suelten las emociones que necesiten soltar, y a veces cuando me pongo a hacer este ejercicio de respirar, llevando la respiración al punto incómodo, a veces voy a notar que me sube emoción, entonces la suelto, porque eso es lo que va a relajar realmente a esas dos partes de mí. No puedo contaros más porque si se alarga mucho el vídeo no me cabe en Instagram y lo demás, pero esta es la idea. Espero que os ayude. Chao.